Bueno, gracias a todos, a todas, a todes por asistir hoy a este evento que desde la Fundación Ibiza Preservation hemos querido hacer abierto a la comunidad. Como decía, gracias a la librería Sa Cultural que nos ha acogido, como siempre, Monse a tope con este tipo de eventos. Y sobre todo, muchas gracias al autor del libro que venimos a presentar hoy y que va a protagonizar esta charla, que espero que sea muy interesante, que es Miguel Brieva. Muchas gracias. Un aplauso para Miguel, que ha venido a vernos. Muchas gracias. Bueno, yo supongo que si estáis aquí es un poco porque conocéis a Miguel o su obra, o porque conocéis la Fundación y nos queréis un montón, pero por si acaso voy a hacer una brevísima introducción. Él es Miguel Brieva, es un autor sevillano, ha colaborado como ilustrador, como humorista en diversos medios, Orgullo y Satisfacción, se me ocurre así que no tengo muchos apuntados, entre otros. Es autor de libros como Bienvenido al Mundo, Dinero, La Gran Aventura Humana, Enciclopedia Clismon, etc. Y además es miembro del Consejo Editorial de Libros en Acción y del grupo musical Las Buenas Noches. ¿Está actualizado esto? Bueno, Miguel. sí, lo que pasa es que es verdad que estamos un poco parados en eso porque nos pusimos a reproducirnos como cobayas y eso siempre complica las cosas prácticas de la vida. Ya me imagino. De ese tipo de cosas vamos a hablar. Como sabéis, venimos a presentar hoy este libro que se llama Se busca un futuro posible en el que desear vivir, de la editorial Astiberri, que mola un montón si no la conocéis. Y para introducir la charla voy a leer simplemente la sinopsis del libro, que dice así: cambio climático, crisis energética, adicción a la tecnología, consumo a ultranza. Nuestro modo de vida nos aboca inexorablemente al colapso y a la extinción, pero lo hemos interiorizado y normalizado. Hemos comprado el relato. En estos tiempos de premura y zozobra, metidos hasta las trancas en el ojo del huracán, nos queda, sin embargo, una herramienta muy poderosa: nuestra seña de identidad como seres humanos, la imaginación. Y es precisamente esta intención muy proactiva de Miguel y del propio libro la que nos ha animado desde Ibiza Preservation a hacer esta presentación y hacer esta charla y hablar de algunos escenarios posibles. Porque, Miguel, este libro es una crítica, ¿no?, brutal a la sociedad occidental contemporánea, aunque no solo. Motivos, como sabemos, no nos faltan. Venimos de una entidad ambiental y muchas de las personas que estáis aquí sois personas que seguramente vengáis ya bastante concienciadas de casa. Pero como lo que digo, lo que nos ha gustado, o lo que me ha gustado especialmente de Se Busca, es precisamente esta parte más imaginativa, ¿no?, que enlaza con el hecho de que este futuro sea posible, que es algo que a veces no tenemos en mente. No solo posible, sino deseable, ¿no? Esa claro. Quizá es como la premisa de la que no solo yo, sino muchos compañeros y compañeras de los entornos ecologistas hace ya mucho tiempo se viene hablando de que es verdad que la situación es compleja, entonces y parece ser que no es un resorte muy movilizador el de la información de los hechos pues, estrictamente racionales, etcétera, etcétera, ¿no? Parece como que hay que apelar a otra cosa. Pero como incluso en términos más de ficción o incluso en términos emotivos, ¿vale? Otro tipo de resortes porque, y eso es una cosa, no sé aquí los que estáis aquí qué pensaréis, pero realmente es una cosa que a mí me ha ido asombrando según yo he ido indagando en esto, ¿no? Porque yo al principio, y más de chavalito, tenía esta idea preconcebida un poco que comparte la sociedad de que vivimos en un mundo guiado por un criterio racional que digamos que como que está controlado, que hay alguien al mando que va en una dirección que supuestamente tiene sentido y tal, y realmente pues cuando estudias un poco de historia, de antropología y tal, te das cuenta que los seres humanos pues no funcionamos precisamente como seres racionales, o ese no es nuestro resorte fundamental, sino que ahí intervienen mucho más las ficciones, los relatos, y dentro de eso, por eso desde hace ya tiempo y dentro del ecologismo se plantea que una manera de intervenir en la sociedad
más allá de los datos, que efectivamente tienen un límite a la hora de llegar a la gente, es apelar a otro tipo de resortes, que no es que sean anecdóticos, sino que probablemente son los principales, ¿no? Los que son necesarios, tal vez, ¿no? Para poder... Bueno, y sobre todo, si lo pensáis, por más que la gente supuestamente fuera racional, pero ¿qué es lo que hacemos todo el santo día o todas las noches, no sé qué? Es entregarnos a relatos y ficciones y Netflix y no sé qué. Y todos esos relatos a día de hoy están o son escapistas, o sea, que no quieren abordar la situación en la que estamos, o bien lo que hacen es abundar en una especie de distopías recreativas, que yo creo que muy sano no es el efecto que tienen en la gente, sino que es más crear una especie de resignación, ¿no? Entonces se trataría como darle la vuelta a eso, ¿no? Y yo lo he apuntado un poco en el título, esta idea que es este punto de intersección entre futuros posibles, es decir, biofísicamente posibles, es decir, que se atengan a los límites concretos que a día de hoy hay a nivel energético, a nivel material, etcétera, a nivel de los recursos y de cómo, de lo que queda, digamos, de los ecosistemas, porque ya muchos se han perdido, etcétera. Entonces, futuros posibles dentro de eso, pero además deseables, porque los distópicos estos de Netflix también son posibles. Pasa que son indeseables, son horribles. Entonces se trata de decir, bueno, ¿y qué tal si en lugar de dirigir la imaginación hacia un campo tan estéril y tan angustiante como ese, por más que las grandes plataformas estén entregadas a crear esos relatos, pero qué tal si tratar de darle la vuelta y hacer esas proyecciones de futuro en mundos posibles, pero con la diferencia que sean deseables. Entonces, si queremos que sean deseables y si entendemos deseable como mundos en los que la dignidad humana sea un parámetro fundamental, pues ya entonces ahí ya empezamos a tener unos límites bien distintos a los de las distopías para empezar a imaginar. Me gusta mucho, ¿no? Cómo ha empezado esta charla hablando de algunos elementos que apuntas también en el libro, ¿no? De esta diferenciación entre la imaginación llevada, por decirlo de alguna manera, a escenarios posibles y deseables y la que no. Me había apuntado por aquí justamente una pregunta, porque en este libro, en un par de ocasiones creo, te refieres a una gran autora de ciencia ficción que nos gusta mucho, que es Ursula K. Le Guin, y al mismo tiempo también insistes, como estás comentando ahora, en el realismo, ¿no? En el realismo como supuesto argumento que se utiliza y que podemos escuchar cada día la gente que insistimos en que tenemos que empezar a hacer algo distinto, ¿no? Como para alientarnos a la inacción, es decir, se apela al realismo para que continuemos en estos escenarios que se quieren configurar como distópicos. Claro, pero obviamente cuando se habla de eso es desde la más absoluta irrealidad, ¿no? A mí en eso me gusta mucho y introduzco al principio una definición de la realidad de Philip K. Dick, que es otro escritor de ciencia ficción, ¿no? Y es dentro de un diálogo de uno de sus libros, ¿no? Uno dice, ¿qué es la realidad? Y le dice el otro, la realidad es eso, que cuando dejas de creer en ello, todavía sigue ahí. Exacto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Dios, tú dejas de creer en Dios y Dios ya no está por ningún sitio, ¿vale? Es una ficción, es una entelequia. Pero el cambio climático, por ejemplo, es una realidad. Tú te levantas una mañana y dices, pues yo ya no creo en el cambio climático, como hace mucha gente, pero eso no impide que sigan aumentando las temperaturas, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que nos hemos acostumbrado, vivimos en un mundo que está como dado la vuelta. Entonces, concebimos como real lo más absolutamente irreal. Y concebimos como absolutamente irreal lo más real. Es decir, que alguien diga, oye, hay que cuidar el agua y el aire. Bueno, ahora hay que ser realista. Claro. Tenemos que seguir fabricando coches. O sea, entonces, bueno, eso es lo que ya te da la medida de que los seres humanos vivimos en la realidad que nos contamos en cada momento. Eso es así. Y nunca esa realidad es el estado natural del ser humano, ni es una realidad ontológica, verdadera y profunda. No, es un relato. ¿Qué pasa? Que claro, cuesta creer cuando estás todo el día viendo el telediario, leyendo los periódicos, las cosas que te llegan por las redes sociales, no sé qué, claro, es muy abrumador decir, vale, pero todo esto es irreal. O sea,
¿Dónde está la realidad? Porque nos hemos acostumbrado a que la realidad es lo que nos contamos unos a los otros y nos creemos. Pero hay que hacer un esfuerzo entonces como por desintoxicarse de esa, como decía William Burroughs, ¿no? Es como una nube tóxica, ¿no? Los medios de comunicación generan esa nube tóxica que como una bruma, como una espesa niebla, ¿no? Pues hay que aprender a mirar más allá, ¿no? Totalmente. Hablando, ¿no?, de medios de comunicación, hablando de tecnologías, de redes sociales, etcétera, tú propones en este libro, bueno, propones muchas cosas, ¿no? Pero creo que la primera proposición es en sí mismo el libro en sí, ¿no? El hecho de aplicar en tu arte, ¿no?, en tu forma de crear un escenario posible. Y me gusta mucho en ese sentido una frase a la que aludes también en el libro de Munch, que dice: no creo en el arte que no se haya impuesto por la necesidad de una persona a abrir su corazón, que me ha gustado mucho. Entonces, fíjate eso ahora con el contraste, por ejemplo, con el tema de las inteligencias artificiales. Exacto. Y tal, ¿no? Pero bueno, que no hay ni que llegar a ese punto. Lo que pasa es que ahora estamos en ese punto enloquecido, pero que antes ya, digamos, la industria cultural se ha ido dedicando a que cada vez las supuestas creaciones sean cada vez menos creativas, menos imaginativas, más según un mismo patrón. Hay una doble intención, una intención de conseguir dinero inmediato y luego también una intención de introducir una cierta ideología un poco pasiva y empobrecida, diría yo, en la gente, porque, en fin, cuando la gente se acostumbra a relatos pobres, pues también las ideas que se le ocurren son pobres, es que es así. ¿A quién crees que beneficia esta resignación a la que tendemos, ¿no? Incluso las personas que estamos más concienciadas, muchas veces tendemos a la resignación, ¿no? A decirnos, joder, pues es que ¿qué vamos a hacer? Es que está todo fatal. Sí, hay un... A ver, es un resorte humano. Es una cosa que muchas veces Iván Illich, que es un pensador del siglo XX que está muy olvidado y que sin embargo ha sido de los más cruciales, él hablaba de una cosa y le llamaba a este proceso que yo creo que compartimos todo, pero él decía que había que huir un poco a la hora de tratar de luchar por las cosas. Bueno, él hablaba de la romantización, y luego él hablaba de una cosa que se llama vulgaridad apocalíptica, y creo que es cuando todos nos ponemos como un poco como chismorreo. Uy, pues me ha dicho y Maripili ha hecho no sé qué, y luego ese nivel de chismorreo, pero hablando de cosas que son un poco terribles, ¿no? Entonces, claro, y por otra parte es inevitable, porque los seres humanos, o sea, el chismorreo, como dice Carlos Liria, un amigo filósofo, ¿no? Los seres humanos fundamentalmente sabemos hacer dos cosas: rezar y chismorrear. Pero me refiero desde el principio de nuestros orígenes. O sea, que hay algo muy atávico y humano y que hay que reconocer y que no está mal. O sea, pero es verdad que es un poco frustrante, ¿no? Ese tipo de debates son un poco frustrantes porque nos llevan una y otra vez a un bucle como de que solo podemos chismorrear, pero parece que no podemos dar un paso más allá, ¿no? Además es que, claro, ese chismorreo, hablando, ¿no?, de Carlos Fernández Liria, justamente tengo aquí apuntado, ¿no?, que incluso lo que decimos, desde espacios más concienciados del ecologismo, pues se están dando situaciones como muy, muy surrealistas entre, por ejemplo, científicos denominados colapsistas y otros, ¿no?, que no lo son. Y a ver, pero claro, dices, o sea, este debate es un debate real, es un falso debate. Es un debate de estrategias, no es un debate de fondo. Claro. ¿Vale? O sea, no es un debate sobre los hechos concretos que siempre hay un margen siempre hay un margen, porque son predicciones y las predicciones no son verdades absolutas, ¿no? Pero ahí sí se está dando un debate que creo que es más pequeño del que aparenta, pero que es un debate puramente estratégico. Yo os lo puedo resumir si os interesa, pero a mí me parece que es un poco anecdótico. Básicamente es un debate entre los ecologistas de más larga trayectoria, que sí asumen una situación más grave y más inminente, y otra serie de académicos y tal que piensan que, bueno, que quizá ese tipo de informaciones
son más... catastrofistas. Sí, ¿no? Bueno, y que no generan mucha motivación ni son... Ven que además que es difícil conectar sobre todo con amplias capas de la sociedad desde ese lugar. Entonces, pero yo es que creo que yo estoy de acuerdo con las dos partes y creo que en el fondo, o sea que es... Por eso creo que es anecdótico. Claro. Ahora, lo que sí que diría a esta gente que está haciendo, yo que estoy más en el lado, digamos, del ecologismo de la vieja escuela, yo lo que les diría a esta gente es que más que regañar a los ecologistas, pues que venga, que vayan mostrando camino, por ejemplo, que empiecen a plantear alternativas concretas y deseables que disparen el deseo y la imaginación de la gente, no, porque ya estamos hartos dentro de la militancia de gente que regaña a los demás. Claro, eso es. De no, oye, no, que yo soy mejor, el punto de vista mío más es el bueno, purista, no sé qué. ¿no? Y más... A mí me parece súper estéril y esto se remonta a la guerra civil y probablemente antes, e incluso tiene una explicación, yo qué sé, psicosociológica, pero que ya creo que aquí está de más. Entonces, yo abogaría, yo diría, menos regañar a los aliados. Eso es. Y más aportar, y que cada uno aporte. O sea, es como en una comida que hemos quedado todos para comer, en lugar de decir, ay, pues tú la tortilla es que no le has echado cebolla, no sé qué. Digo, bueno, pues esta la he hecho sin cebolla, tú la haces con cebolla, el otro... O sea, pero vamos, al final vamos a compartir todo lo que tenemos. ¿Comemos la tortilla todos o no? Exactamente, y va a haber... En fin, bueno, pero son estas cosas de la izquierda y del activismo que... Sí, totalmente. Antes has hablado también de estas sensaciones, ¿no?, que nos provocan algunos discursos como los de Netflix, etcétera, frente a lo que a lo mejor estamos buscando y lo que propones en el libro. Hablas de hecho de dos estados de ánimo dominantes que son socio y ecoansiedad versus hedonismo depresivo, y mi pregunta es ¿a qué te refieres y cómo crees que estos dos estados condicionan actualmente el estado de las cosas? O sea, yo siento que a día de hoy muchas de las cosas que pasan, y es de lo que este libro ha sido un poco reacción, porque es un libro que comenta un poco estos últimos 4 años a raíz de la pandemia, ¿no? Porque no sé si vosotros compartís esa sensación, pero a mí es como que a raíz de ahí es como que todo se ha acelerado de un modo más vertiginoso y con un grado mayor de descontrol, como una sensación de todavía, ¿no? Y con el telón de fondo de un cambio climático cada vez más a las claras, ¿no?, exponiéndose, etcétera, ¿no? Eso yo creo que impregna a todo el mundo. De hecho, la pandemia ha dejado mucho malestar psíquico. Eso lo vemos, nos ha pasado a todos, y hay gente que... Y uno de los efectos que ha generado es que, bueno, pues ha intensificado ese abrazar la realidad irreal esa, que se le puede llamar también negacionismo, ¿no? O sea, negar la realidad para ubicarse en otra realidad paralela y tal. Y entonces, yo diría que ahora el suelo es un malestar, y es un malestar que hay gente que lo reconoce y porque lo tiene claramente ubicado, y es a los que yo llamo socioecoansiedad, que, bueno, pues a lo mejor aquí en esta sala pues seremos más de esa línea, ¿no?, porque es un estado. Y el otro término que no es mío es de Jaime Bindel, que es un académico... escribió un libro que se llama Cultura Fósil, que es muy interesante, y me encantó esa descripción, porque yo también, cuando veo a la gente ahí haciéndose el selfie y tal, y les veo, no, esta típica escena que habréis visto mucho de la gente poniendo la cara histriónica, y en el momento que ya deja el selfie se pone súper seria ahí, o sea, hostia, ¿no? Es una fachada, ¿no? Entonces, es una huida hacia adelante a través de un hedonismo, pero es un hedonismo triste. Aquí él le llama hedonismo depresivo, ¿no? Es pues no sé, pues eso, el Madrid de Ayuso de la gente tomando gin tonics y haciéndose selfies, pero luego con la mirada perdida, porque yo les veo y no es gente que esté feliz, están con la mirada perdida. Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, tenemos el mismo problema, solo que unos pues lo reconocemos y tratamos de gestionarlo mal que bien, y los otros pues hacen una especie de huida hacia adelante, pero el problema es el mismo. Y unos, a lo mejor, ese suelo negacionista pues le lleva en un momento dado a apoyar unas opciones políticas terribles, y otros pues hacemos lo que podemos chapoteando con lo que hay, que tampoco es que sea muy halagüeño, pero bueno, por lo menos diciendo, bueno, pues cuál es el que más... dentro de la arena política, ¿eh? Luego ya está la acción concreta que cada uno quiera operar en su vida, ¿no? Y ahí ya, bueno,
pues el campo es infinito. Hay gente que cambia su vida, hay gente que simplemente adapta a lo que... Bueno, ahí cada uno vamos eligiendo y vamos haciendo lo que podemos, pero yo es que pienso, la idea esta del libro y de crear nuevos imaginarios, es que creo que el ser humano tiene mucha fuerza y mucha esperanza cuando alcanza a vislumbrar una dirección, un objetivo que es esperanzador, que es colectivizante, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, digamos que llevamos décadas desactivando todos esos discursos. Pues ahora toca reactivarlos. Y toca reactivarlos además con esta premisa, porque ahora tenemos un nuevo límite que cuando se concibieron las utopías, pues Tomás Moro en el siglo XVI o las posteriores que ha habido, es verdad que aún no existían los límites planetarios. Y ahora sí. O sea, con lo cual eso ya nos marca. Por eso, aunque luego sé que vamos a hablar, nosotros, a consecuencia un poco de este libro y con ayuda de Greenpeace, tenemos otro libro que sale en un par de semanas en el que hemos colaborado 7 autoras y autores, y este ya sí que se llama el libro Ecotopías, que es justamente esto, ¿no? Esa intersección entre esos límites planetarios y el ansia utópica, ¿no? ¿Vale? Y ahí ya sí que es mojarte y meterte en la arena narrativa, pero tratando de transmitir esto, que hay una salida, o sea, tratar de imaginar lugares ya futuros en los que ya hemos hecho ese salto, que ahora parece tan complejo porque efectivamente el mundo está tan complejo y tan entrelazado y hay tanto barullo y tanto ruido que es muy difícil entender, ordenar. O sea, realmente hay que tener mucho tiempo libre y mucha paciencia para tratar de poner orden en ese caos. Y claro, la mayoría de la gente pues no tiene ese... Pero por eso yo creo que la gente que sí tiene ese tiempo debería de hacer ese esfuerzo, y que los creadores de relatos no se dan cuenta de la relevancia verdadera que tienen en la sociedad, porque siempre han sido casi los que han ido liderando la sociedad, y ahora mismo estamos como resignados a que trabajamos como perros para las grandes empresas o la industria cultural y tal, y es una pena porque hemos dejado de lado realmente la importancia, la relevancia que tiene la creación de relatos y cómo eso puede cambiar un eje, o sea, de dirección la sociedad, mucho más que los hechos. Las cosas como son, o sea, los científicos llevan diciendo los hechos mucho tiempo y se han enmorronado, se han negado, se han ocultado, se han comprado científicos. Y cuando ya todos los científicos están de acuerdo, nos damos cuenta de que es que la sociedad no es muy racional. Yeah. ¿Vale? Entonces, por eso hay que operar a través de otro tipo de caminos, creo yo. Pues me has contestado ya una pregunta que tenía por aquí ya, de qué hacemos para superar, ¿no?, este tipo de discursos y la fantasía de la individualidad. Pero justo has enlazado también con otra idea que me gustaría comentar, porque sé que cuando escribiste, al menos la introducción del libro, ¿no? Tal y como tú mismo señalas, en la introducción estábamos en un momento post-pandemia, en el que además acababa de empezar la guerra de Ucrania. Sí, sí. Y ahora nos encontramos en un momento en el que dicha guerra continúa. Además, estamos en directo asistiendo al genocidio israelí a la población palestina de Gaza. Estamos asistiendo también a genocidios menos conocidos como el del Congo. Como decías, ¿no? Pues se aplaude a políticos que consideraron que lo mejor era no prestar auxilio a mayores que murieron solos, ¿no?, durante la pandemia. Y todo esto recuerda mucho a un concepto digno de la enciclopedia Clismon que aparece en este libro y que creo que es aún más pertinente hoy si cabe, que es, según dices, el de negocidio, que es un negocio negacionista y genocida, y añades que por un desafortunado error de imprenta algunos confundieron su ideología con odiología, que me ha gustado mucho. Entonces, ¿qué crees que es necesario para esto que estabas comentando, para superar esa parálisis en la que a veces nos encontramos como ciudadanía para plantar cara a estos negocidios? Pues yo creo que, claro, habría que cambiar un poco el eje también del deseo, de lo que resulta admirable por la gente, ¿no? O sea, una vez alguien me decía, un ejemplo un poco cutre, ¿vale? Pero digo como me decía alguien, bueno, pues el momento en el que el tío guay
del instituto no es el que tiene la motaco más grande, sino que es el que tiene una serie de ideas más tal, o el que plantea, que ya pasa eso. O sea, es como cambiar el eje de lo que es correcto, de lo que es el deseo. ¿Qué pasa? Que el relato tiene tanta fuerza que la gente en un momento dado, si no hay una alternativa sólida y verdaderamente potente al relato hegemónico, la gente se agarra al relato hegemónico a la desesperada. Y si para eso hay que votar a Ayuso, porque es la única que te dice que va a haber libertad y cañas y no sé qué, aunque sea algo tan difuso como eso, pero de algún modo ella está yendo a favor de viento, de relato. Pero cualquier otra cosa que hable de hay que decrecer, hay que dejar de coger el coche y la moto, hay que no sé, todo eso va en contra del relato, y todavía no hay un relato hecho desde el deseo y desde una proyección incluso de futuro hacia el que desear caminar, ¿no? O sea, con ilusión, ¿vale? Es verdad que se desactivaron los poquitos relatos que había, que eran los relatos ligados, bueno, a la lucha obrera de los últimos 2 siglos, ¿no? Pero eso se ha ido desactivando porque también la economía del mundo ha cambiado y funciona de otra manera, y ahora pues no es tan fácil localizar al proletariado, todo el mundo se cree que va a ser millonario, o sea, el imaginario ha cambiado, ¿no? Entonces, pero lo que sí nos demuestra eso es el peso tan grande que tiene y sin embargo, claro, los poderes lo saben y por eso mantienen todo el aparato y tal, pero desde el activismo y desde la política muchas veces se ha denostado, se ha minusvalorado eso, y eso creo que ha sido un craso error. Y luego también hay una cosa importante, que es que creo que los artistas, los creadores y los lectores, espectadores y tal, hemos ido interiorizando un canon cultural, el canon occidental cultural, que creo que hay que empezar a ponerlo en cuestión, porque es un canon que arrastra una serie de ideas que no solo son tóxicas, sino que son falsas. O sea, por ejemplo, ideas como esta, ¿no? Como el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? O sea, los seres humanos somos egoístas, individualistas por naturaleza, y por tanto esto es lo que hay. Bueno, es que eso no tiene ningún fundamento, ni histórico, ni antropológico, ni siquiera científico, porque cuando se hacen estudios sobre comportamiento humano científicos, publicados en la revista Science, Nature, etcétera, siempre los seres humanos en el estudio siempre se inclinan por la cooperación. Siempre. O sea, nunca. Lo que quiere decir es que vivimos en un contexto tóxico que está fabricando su propio individuo, pero que es un individuo que es irreal, no es la naturaleza humana, es lo contrario de la naturaleza humana. Ya tenemos mucha información. Entonces también, claro, hay que decirle a los creadores, pero ¿por qué estáis haciendo tan flaco favor a todos? Y encima ¿os creéis realmente que esto es un arte buenísimo? O sea, imaginaos como si fuera una tribu que solo se contara historias una y otra vez de lo mal que tiran con el arco. Es que tiran fatal y a veces se equivocan y matan a uno de su tribu. O sea, entonces cada vez lo irán haciendo peor, porque es una, ¿sabes? Se están como contando. Es que es así. Igual que se sabe que cuando tú a un niño le apoyas, lo animas, no sé qué, estás construyendo su capacidad de que, en cambio, si tú estás todo el rato y dices, si es que siempre estás así, si es que siempre lo hacen mal, o sea, el niño está, vale, que sí, que yo lo hago mal, ya se está trazando su relato de futuro, o sea, que hasta ese punto somos sensibles a esto, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente. No sé si hablar ya de los niños o dejarlo para luego. Bueno, no sé. No, aprovechando que has puesto este ejemplo, porque de hecho en el libro se habla, hay un apartado en el que se habla bastante de los niños y de las niñas y sobre todo de su potencial, y también esto lo enlazo con otra idea que apuntas, que es el del fin de la creatividad, que creo que va un poco por donde estabas ahora apuntando, y que ese potencial creativo e imaginativo, ¿no?, del que partimos a la hora de imaginar alternativas, pues no se pierda, ¿no?, por el mundo. Ya, pues es que es muy difícil, porque todo digamos, la estructura ya está hecha es un aparato de reproducción de sí mismo. Entonces, quiero decir, habría que deshacer un poco esas estructuras, esos aparatos. O sea, ahora mismo parece todo muy difícil. Yo
tengo la sensación de que en el momento en el que se operen ciertos cambios, eso puede acelerarse mucho. O sea, puede ser como el efecto dominó. Pero es verdad que ahora mismo, y de hecho, claro, es que no hay incluso opciones políticas, que yo creo que es uno de los problemas que hay con, pues yo qué sé, con los partidos Podemos, Sumar, no sé qué, están siempre como en una actitud muy como a la defensiva, como rascando ahí unos decimales de... O sea, no, nadie se atreve a decir, oye, que el rey está desnudo. O sea, esto hay que cambiar. Sí, hay un discurso rupturista, auténticamente. Exacto, o sea, ¿no? hay que hacer un reparto de riqueza, hay que deconstruir las grandes empresas, hay que... Si en el momento en el que algo, o sea, en el que algo cambie un poco el eje, a lo mejor entonces tú es más fácil replantear cómo se tiene que organizar la educación pública o cómo hay que acabar con la concertada y con la privada y fomentar la pública porque es un elemento fundamental de un Estado de Derecho, cosas así que no son fáciles, porque a día de hoy efectivamente la gente que tiene el dinero y la sensibilidad pues lleva a sus hijos a colegios guays, porque siempre hay colegios guays. Claro. Pero bueno, pues eso siempre está ahí, pero digamos que para lo que es la mayoría de la sociedad hay que hacer cambios de más calado. Ahora, lo que sí digo es que o sea, los niños son... O sea, están ahí abiertos totalmente, eso es la maravilla. Ahora, los niños son también esponjas absolutas, o sea, que yo veo que también los niños de ahora están absorbiendo el mantra de la sociedad. O sea, lo digo como padre que soy de un niño, pero porque lo veo. Otra cosa es los contrapesos que le demos. O sea, y eso es una virtud que tienen los niños, pero claro, es que todavía estamos viviendo en esta realidad irreal. Claro. Y esa es la que están interiorizando. A mí me da, y hablo mucho, por ejemplo, comento en el libro todo el tema de la digitalización, porque claro, la digitalización primero no solo está ya demostrado que no es buena para la educación porque se pierden capacidades y tal, sino que es que además es como proyectarles en un modelo que tiene muy poca proyección, muy poco futuro, porque nadie cuando habla la inteligencia artificial, pero nadie plantea, bueno, es que las inteligencias artificiales a lo mejor no se van a poder entrenar, de aquí a 10 años no va a haber energía ni agua para entrenar a estas máquinas, con lo cual tampoco a lo mejor es tan importante este debate ni por supuesto invertir un montón de dinero en esto, que no, y sobre todo para lo que se está haciendo, porque exacto. Fijaros que hay una cosa para lo que la inteligencia artificial, y justo la propia Úrsula K. Le Guin en Los Desposeídos habla, en Los Desposeídos Úrsula K. Le Guin, que es esta escritora que habla Inma, que os recomiendo, que es brutal, plantea como un planeta que se ha hecho como revolucionario y que es un planeta bueno, pues en el que todo el mundo es igual y tal, y justo la manera de articular la complejidad del planeta es a través de una inteligencia artificial que sabe ofrecer, o sea, todas las necesidades que hay en ese planeta y ofertando trabajos para que toda la gente los vaya tomando y se va desplazando y va cubriendo, ¿sabes? Y es verdad, porque eso para cosas tan complejas como esa nos haría mucho bien, o para, por ejemplo, entender bien el sistema Tierra, el sistema de Gaia, y poder prever en la medida de lo posible o aplacar impactos del cambio climático. Ese tipo de operaciones inabarcables para el ser humano son las que una inteligencia artificial nos viene genial para hacer, ¿no? Claro. No para quitarle el trabajo a los creadores, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque al final el futuro era eso, ¿no? Resulta que el futuro no era vamos a dejar de trabajar porque las máquinas van a trabajar por nosotros, sino... Bueno, eso hubiera sido el ideal de la máquina. Ese hubiera sido el ideal, claro, y el futuro al revés ha sido una cosa muy distinta. De hecho, hay una viñeta, ¿no?, en la que creo que resumes muy bien este futuro distópico en el que se pone en juego lo que hacen las máquinas y lo que hacen los humanos, que es la de Blade Runner, sí, ¿no? Que hablas de Blade Runner de ida y vuelta y dices, mucho más sencillo e inmediato que hacer máquinas que se comporten como humanos es lograr justamente lo contrario, y en eso estamos. Entonces, claro, ¿qué deberíamos de hacer para empezar? Hay un proceso que lo está además acelerando, que es justamente esta realidad paralela, o sea, otra realidad más. La realidad que compartimos ya es irreal, pero luego ya está la interfaz de Internet, o sea, que de repente comienza a ser otra realidad. Tú estabas hablando antes de La fantasía de la individualidad, que es un libro buenísimo de Almudena Hernando, pues ella ha publicado hace poco otro que se llama La corriente de la historia, y en él
es muy bueno, os lo recomiendo, y en él ella habla de cómo ahora se está operando casi un cambio equiparable al que hay desde de la prehistoria a la historia. Ella dice que ahora estamos pasando a la posthistoria. Y hay una cosa que es interesante, ella dice que en la prehistoria la identidad de las personas era el cuerpo, o sea, éramos cuerpos que teníamos que cooperar entre nosotros para poder tal. Pero luego a partir de la escritura empieza a surgir el pensamiento abstracto y parece que poco a poco la identidad de las personas pasa a la mente. ¿Vale? Ese es el paradigma, digamos, en el que nos hemos criado. Pero ella plantea, ahora lo que está pasando, este tercer cambio, aquí ahora la identidad ya no es el cuerpo ni es la mente, es una cosa mucho más retorcida y que vais a ver que es muy real, que es la imagen del cuerpo, que es en lo que está obsesionado todo el mundo. O sea, dice, bueno, lo importante es lo que yo cuelgo aquí en la red social, aunque ni siquiera me parezca a mí, pero porque le meto un filtro, no sé qué, o sea... Claro, nos estamos alejando o sea, nos estamos desdoblando y eso los psicólogos saben que cuanto tú más te separas, cuando la imagen que tú proyectas a los demás, cuanta más distancia hay de esa imagen con lo que tú eres de verdad, con tu yo interno, la tensión psíquica que tienes que aguantar es cada vez mayor, es una cosa esquizoide. Pues imaginaros llegados a este punto. O sea que es verdad que claro, yo planteo que una de las cosas fundamentales es que para mí el entorno digital es un problema de salud pública que además del que todos tenemos que hacernos cargo porque todos, en mayor o menor medida, estamos adictos de eso, que es una maquinaria de adicción creada, como el fentanilo. O sea, entonces, bueno, ese es un tema ya de por sí que a lo mejor a día de hoy desengancharse un poquito de esto en la medida de lo posible nos va a recuperar espacios para pensar otras cosas o para no pensar nada, incluso para aburrirnos, en el sentido de que es que justamente cuando te aburres es cuando tu cerebro está a mayor capacidad de funcionamiento, ¿vale? Con lo cual, digamos, como sociedad, una sociedad permanentemente entretenida, porque no es que esté o distraída más bien en pequeñas, en explotar burbujitas, en darle corazoncitos, en no sé qué. Claro, es una sociedad que siempre se ha dicho, es que solo usamos el 10% del cerebro. Sí, desde luego ahora sí. O sea, yo no sé antes, pero ahora, o sea, que nos queda todo el 90%, pero que lo podemos usar, ¿eh? O sea, que está ahí barra libre, vamos. Vaya que sí, es verdad. Oye, aparte de los discursos ecologistas y del espacio, ¿no? Del replanteamiento de las cosas a nivel medioambiental, en el libro también te centras en otras cosas que van íntimamente relacionadas. Por ejemplo, ¿no? El ecofeminismo pone el punto de mira desde hace décadas, ¿no? en la necesidad de trabajar en una cultura ecológica de la igualdad no androcéntrica, ¿no? Ni exageradamente antropocéntrica, claro. Como paso necesario para este cambio hacia otro mundo posible. Y en tu libro también hablas del patriarcado, de la liberación del hombre del propio patriarcado, pones énfasis en el acceso de los menores, por ejemplo, a contenidos pornográficos, precisamente por esta exposición a las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera. Y en este futuro posible, me gustaría preguntarte ¿qué papel crees que deben de jugar los hombres? Pues uno más comedido, desde luego, más ajustado a sus capacidades, o a las nuestras, sí. Bueno, el patriarcado probablemente es uno de los giros más desafortunados de nuestra especie. No, tampoco es algo de lo que sepamos con gran concreción, pero después de haber leído varios libros de ensayistas, de antropólogas, de paleontólogas que se dedican a estudiar, bueno, pues sí parece que hay un momento en el Neolítico, no necesariamente al principio, sino a mediados o lo que sea, en la que empiezan a haber unos asentamientos ya marcadamente con un criterio no antes visto en la prehistoria, ¿no? Y en el que se empieza a permutar un poco las religiones, no creo, la espiritualidad hasta ese momento más ligada a la naturaleza y a la diosa, que es la diosa naturaleza, de repente
da un giro de género y ahora es un dios y además es un guerrero, es un hombre guerrero. O sea, claro, para mí ese giro empieza ya a proyectar una espiritualidad humana como que se ha salido del raíl de lo que tenía sentido, de lo que tenía mesura o de lo que estaba vinculado al lugar donde vivimos, ¿no? Y eso, bueno, pues es un relato que luego, claro, se ha ido asentando en hechos y que lo han hecho, bueno, pues es como un juego chungo en el que llevamos 6.000 años o lo que sea, hasta el punto de que ya parece casi como que... Y hay que fuera el orden natural de las cosas, ¿no? Exactamente, pero no hay ningún orden natural, eso es lo que sabemos, y desde luego este es horrible, o sea, este es indeseable, o sea... pero, por ejemplo, sí que veo que hay una cosa que yo observo también en los niños de la edad de mi hijo y de tal, claro. Ahora está habiendo un proceso, digo, pensando en términos prácticos, porque es obvio que poner la vida en el centro, lo que dice el ecofeminismo es que es de cajón, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Y ahora es verdad que las mujeres, las niñas, están viviendo un momento con un relato muy poderoso, muy liberador, muy emancipador, o sea, todos son conquistas, todos son posibilidades, pero es verdad que los hombres y los niños no están viendo un relato equivalente. Por eso yo planteo eso de verlo también como una liberación. O sea, hay que poner este proceso de cesión de espacios y de privilegios que tienen que hacer los hombres. Sí. De renuncia al privilegio. Eso, pero como son unos privilegios de mierda, claro. Porque el privilegio a ser un gañano, el privilegio a ir gritando, el privilegio a ser violento, el privilegio a mandar... Con otros privilegios no ha habido tanto problema de un tiempo a esta parte, ¿no? Bueno, con el privilegio de tener personas esclavas, ahora a estas alturas, pues como que todo el mundo hemos renunciado al privilegio de tener a gente esclavizada en casa. Pero es ¿no? que este privilegio probablemente es la madre del cordero. Claro, o sea, claro. Este es el privilegio que sí es el nudo gordiano. Sí, si este se cede, de repente ya todo se afloja, ¿no? Pero es la parte más dura, y yo lo que sí veo es eso, que falta también en esto que estamos hablando de crear relatos. Bueno, pues hay gente que lo intenta, pero es verdad que pesa mucho más lo otro, ¿no? Como la visión de que nos están apabullando, de que nos están... Claro, cualquier análisis medianamente lógico pues acaba con ese argumento, pero como son imaginarios y son irracionales, pues hay gente. Entonces es verdad que sería muy bueno ser capaces de hilvanar ese relato también emancipador y para los niños, porque es verdad, claro, como mi hijo me dice, pues es que yo acabo de llegar, o sea, a mí no me... De repente mis amigas me están diciendo, no sé qué, vuestros privilegios, y el otro está diciendo, bueno, pues si yo recién estoy aquí, yo ni siquiera tengo muy claro cuáles son mis privilegios, porque además él ve ya que sus compañeras pues están muy empoderadas también, o sea, que tampoco les pasan una, o sea, que ellas pueden jugar al fútbol y ahora hacen de todo y son tan buenas como los tíos, o sea, quiero decir que están... Pero bueno, el imaginario de fondo la sociedad, pues a través de la pornografía, de todos los imaginarios muy varoniles, los Fast and Furious, el dinero, el Elon Musk, el no sé qué, los Bitcoin, o sea, todo sigue apestando ahí a testosterona, las apuestas, bueno, es claro, es que todo eso habría que prohibirlo también. O sea, yo sé que tiene muy mala prensa, pero... Sí. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo y a lo mejor aquí las personas que están quieren hacer alguna pregunta. Yo lanzo la última para enlazar con lo que queráis comentar, que es precisamente, bueno, pues cómo podemos utilizar el poder de nuestra imaginación para recorrer este camino hacia un futuro posible en el que desear vivir, y si tenemos que romper un poco esa barrera de... Ostras, que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Teniendo en cuenta también algunos relatos que mencionas históricos, sí. que eran mucho menos halagüeños, ¿no? Como dices, este paso del medievo y de ser un vasallo a otro tipo de sociedad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Y cómo usamos nuestro potencial y nuestra imaginación? Bueno, yo creo que para empezar hay una cosa, con esto que hablábamos al principio, de cuando nos ponemos ahí con esta resignación a chismorrear sobre lo mal que está todo, tratar de hacer el ejercicio en esos momentos, o sea, darnos cuenta y decir, bueno, y esto no se trata del rollo este de autoayuda, de pensamiento positivo, no va por ahí, porque es un pensamiento que está arraigado en la realidad y en la complejidad del mundo, pero sí decir, bueno, pero aparte
bueno, Ayuso está loca. Y dice, bueno, pero ¿y cómo te gustaría a ti que fuera la Comunidad de Madrid, que funcionara eso? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera tu calle, tu barrio? ¿Cómo el deseo, no los deseos que nos van inculcando de tener un coche, no sé qué, el móvil más bueno, el no sé, hacerme el selfie en el sitio más... No, quita todo eso. O sea, hay que también que deconstruirse un poco. O sea, y es decir, bueno, pues... O sea, voy a pensar un poco desde esa dirección, que sé que es muy difícil porque estamos en un momento de atrofia de la imaginación. La tenemos, o sea, es muy fácil imaginar todos los caminos horribles que pueden tomar los acontecimientos. De eso estamos sembradísimos, porque es verdad que si estás todo el día viendo la distopía de Netflix y luego ves el telediario, simplemente las combinas y dices, pues... O sea, claro, y ahí la imaginación se nos desboca. Pero luego... Ese otro ejercicio sí que hay que hacer un poco de esfuerzo. Es como lo de desengancharse del móvil, ahí hay que hacer un poco de esfuerzo. Bueno, pues quizá es un momento, es una sociedad entregada hacia la falta de voluntad total. Bueno, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo de voluntad. Y dentro de ese esfuerzo son pequeñas, a lo mejor uno se puede ir planteando como pequeños avances diarios, ¿sabes? Como cuando uno va... Bueno, aprendiendo algo que cada día y de repente eso va calando y al cabo de 3 meses dices, hostia, pues ya me sale esta canción en el piano. Bueno, pues es algo parecido, es también pararse un poco. Yo trato de hacer eso cuando estamos con los amigos y sale esta especie de vulgaridad apocalíptica que hacemos todos, pues yo, qué sé, yo me callo, trato de desviar la conversación o de darle la vuelta para hincarle el diente desde otro lado, ¿vale? Porque creo que esta sociedad se basa mucho en el deseo, pero en el fondo... Estamos negando nuestro deseo todo el rato, o sea, nuestro deseo verdadero. Pero claro, porque para acercarse a lo que quiera que sea uno, tiene primero que darse cuenta de todo lo que no es, de todo eso accidental que no somos, ¿no? Casi un proceso de autoconocimiento, ¿no? Pero bueno, quiero decir que todo esto es aplicable a cada uno en su medida, de su aguante, de su capacidad, de su voluntad, de lo que sea, no hay un camino, digamos. Claro. Pero el run run que hacemos cuando hablamos entre las personas, eso es la política, ¿vale? Hay que darle un valor a eso. Ese chismorreo que parece anecdótico es mucho más relevante de lo que pensamos. Y dejando de ser esa persona a la que se refería Mariano Rajoy cuando decía, es que estos son de cuanto peor, mejor, y cuanto mejor para sí, bueno, todo, ese ¿no? es él, sí. Eso. Bueno, sí, pues gracias, Miguel.